Bueno, la semana pasada, si ustedes se acuerdan, estuvimos hablando sobre que nosotros es necesario depender del Señor 100%, ¿verdad? Estuvimos hablando que nosotros tenemos que depender de Dios el 100%. Y estuvimos mirando que cuando nosotros muchas veces tomamos decisiones o hacemos cosas por nuestra propia voluntad, así sean pequeñitas, estamos obrando ¿cómo? Locamente, ¿verdad? ¿Recuerdan que decía? Estamos obrando locamente. O sea, yo quiero preguntar, ¿cuántos de ustedes esta semana obraron locamente? ¿Ah? Afortunadamente yo pienso que todos hemos obrado locamente, ¿verdad? O sea, leemos la palabra de Dios y queremos vivirla y queremos practicarla, poner nuestra vida en práctica. Pero hay momentos en que se nos, pues el chapulín colado se nos chispotea y caemos nuevamente en la rutina. Pero hermano, yo quiero que entendamos, hermanos, que es necesario que nosotros como creyentes, como hijos de Dios, dependamos de Dios 100%. Eso es lo que Él quiere, eso es lo que Él quiere. Si no le gusta que nosotros dependamos del 100%, así sea una decisión grande, grande, grande que tengas que tomar, o sea una decisión pequeñita, pequeñita. A Dios no le importa lo que sea, lo que importa es que nosotros seamos obedientes y que que estemos sujetos a su palabra y a su voluntad. Hoy quiero continuar nuevamente con este tema, porque yo quiero, hermanos, que entendamos que es necesario que nosotros como creyentes, como cristianos, estemos sujetos al Señor y que hagamos su voluntad y que lo hagamos a Él nuestra vida en primer lugar. O sea, que no haya nada ni nadie que se interponga entre Él y nosotros, sino que Él sea nuestro primer lugar. Y que así como nosotros tomamos decisiones a veces locamente, yo quiero, hermanos, que entendamos que es necesario que comencemos como creyentes a organizar nuestra vida y colocarse en primer lugar, y cualquier decisión que tomemos, sea pequeña, sea grande, hermanos, coloquémoslo al Señor en primer lugar y consultémosle a Él, pidámosle a Él su consentimiento, invitémoslo a Él a que participe, invitémosle a Él a que nos acompañe, o sea, que hacerlo parte de nuestra vida. La palabra de Dios en Isaías 30 nos habla, nos dice que es inútil confiar en Egipto. Vamos a leer Isaías 30, vamos a leer los primeros cinco versículos. Leemos la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y dice de la siguiente manera. Isaías 30, 1, 5 dice: Ay de los hijos que se apartan, dice Jehová, para tomar consejo y no de mí, para cobijarse con cubierta y no de mi espíritu, añadiendo pecado a pecado, se apartan para descender a Egipto, pero no me han consultado. Quieren fortalecerse con la fuerza del faraón y ponen su esperanza en el amparo de Egipto, pero la fuerza del faraón se os cambiará en vergüenza y la protección a la sombra de Egipto en confusión. Cuando estén sus jefes en Zoán y sus embajadores lleguen a Anes, todos se avergonzarán de un pueblo que no les sirvió de nada, ni los socorre, ni les tiene provecho alguno. Antes será para vergüenza y aún para deshonra. Hermanos, este capítulo 30 del libro de Isaías nos describe una lucha constante entre Jehová y los líderes de Judá, porque ellos siempre se inclinaban a tener alianzas con extranjeros, y en este caso específicamente con Egipto. Estos líderes buscaban siempre alianzas, ¿para qué? Para protegerse de Asiria, y rechazaban la ayuda, la ayuda o el consejo divino del Señor, y eso ofende al Espíritu Santo. Tengamos en cuenta, hermanos, que Egipto para ellos no era un guardián, sino Egipto para ellos era una sombra. Eso lo dice la palabra de Dios, dice en el versículo 3, la vergüenza y la protección de la sombra de Egipto. O sea, Egipto para ellos no era un guardián ni una ayuda, sino era una sombra que estaba sobre ellos. Pero lo interesante de esto es que cuando nosotros leemos el libro del profeta Isaías, encontramos en varios versículos, hermanos, una expresión que que nos debe llamar la atención, porque varias de sus profecías comienzan con esa expresión, y es un ay. Si tú lees el libro de Isaías, vas a encontrar varios versículos que dicen ay, ay, ay. Y en este capítulo 30 específicamente está pronunciando un ay sobre el pueblo de Israel. Leamos el versículo 1 y dice de la siguiente manera: ay de los hijos que se apartan, dice Jehová.
Yo quiero que entendamos, hermanos, que vamos a descifrar, vamos como, o sea, explicar bien este primer versículo que nos quiere decir. Yo no advierto, no es que yo sea políglota, ni que hable hebreo, ni hable arameo, no, yo solamente puedo con el español y con el inglés, pero hasta ahí llego. Pero la ventaja es que gracias al Señor tenemos herramientas, diccionarios que nos ayudan como a avanzar más. Entonces, estaba mirando y dice, hay de los hijos de Jehová, hay de los hijos de Jehová, hay de los hijos que se apartan de Jehová. ¿Qué quiere decir este hay? La palabra hebrea para este hay significa la expresión de un sufrimiento o una tristeza profunda. Es expresar un dolor en forma de exclamación. Cuando decía ay, yo pensé que de pronto era como una advertencia, cuando le dice a un hijo, ay de que se monte y verá cómo le va. No, este está hablando que es una expresión de un sufrimiento, de algo de tristeza profunda. Es una expresión que nos está mostrando un dolor en forma de ¿qué? De aclamación. Y el versículo continúa diciendo, de los hijos que se apartan. Hermanos, en esta conjugación, esta palabra apartan en hebreo traduce como desleal, falso o rebelde. Entonces, en otras palabras, vemos que nos dice el Señor que nos está expresando que Él tiene un gran dolor y una tristeza profunda por los hijos desleales, falsos y rebeldes. O sea, en ese momentico, en esa cuestión que estuvimos de que hay de los hijos que se apartan del Señor, encontramos que el Señor está expresando que Él siente un dolor, una tristeza profunda por sus hijos desleales, falsos y rebeldes. Entonces, hermanos, hasta ahí, en este momentico, nos preguntamos nosotros, ¿qué cosa tan grave ha hecho el pueblo del Señor para crear ese ay o ese sentimiento de dolor o de tristeza profundo en su corazón? Otra pregunta, ¿por qué Él les llamó rebeldes? Sí, hermanos, acordemos que ellos no eran paganos. Isaías le estaba hablando a su propio pueblo. ¿Por qué le llamó rebeldes? Y es tan sencillo, hermanos, y lo interesante, lo precioso de la palabra de Dios, es que la misma palabra siempre nos contesta las respuestas. A todas las incógnitas que tengamos, vayamos a la palabra de Dios y ella nos responde. Entonces, la respuesta de esta pregunta que nos hacemos nosotros la encontramos en la frase siguiente. Dice que el Señor siente esa tristeza, ese dolor, ese profundo dolor en su corazón por sus hijos desleales, rebeldes y falsos. ¿Saben por qué? Porque se apartaron para tomar consejo y no de mí, sino para cobijarse con cubierta y no de mi espíritu. Entonces, es tan sencillo como eso, hermano. El primer versículo lo está diciendo, hermano, que el Señor siente una tristeza profunda en su corazón, que Él siente un dolor grande en su corazón, porque nosotros, sus hijos, somos rebeldes, deshonestos, ideales, y nos hemos apartado de Él. ¿Para qué? Para buscar consejo en otra parte. Entonces, hasta ahí nos podemos preguntar, contestar, lo que el Señor siente, ese dolor tan grande en su corazón, y nos llama rebeldes, es por eso, porque nosotros lo hemos apartado de nuestra vida. En especial, en este momentico, el pueblo lo estaba dejando a un lado. No lo estaban consultando, no estaban teniendo en cuenta de lo que iban a hacer. La frase cobijarse con cubierta significa que ellos hicieron sus propios planes. Ellos tenían sus planes ya listos y ellos realizaron sus planes. En otras palabras, el Señor está diciendo, siento tristeza, un dolor profundo al ver que mis hijos, mi pueblo, es un pueblo rebelde y ya no me consultan. Ya no me buscan para recibir dirección y consejo. En vez de esto, ¿qué dice la palabra de Dios? Ellos buscan fortaleza y consejo en el brazo del faraón. Y no se dan cuenta que cada vez que actúan de esa manera, ignorándome y buscando respuesta y ayuda a otra parte, que es la palabra de Dios, que están amontonando pecado sobre pecado. Increíble, hermanos. Cuando yo leí esto, decía, Señor, o sea que cuando yo salgo de tu voluntad, me voy a buscar consejo de otra parte, estoy en pecado. Dice la palabra de Dios claramente. Dice que cuando no hacen esto, ellos están amontonando pecado sobre pecado. Entonces, hermanos,
Ahí vemos la delicadeza y la importancia de colocar al Señor nuestro Dios en primer lugar en nuestra vida. Por más pequeñita que sea la decisión que tenemos que tomar, por más pequeñito que sea la situación, o por más grande que sea, siempre, siempre nosotros tenemos que contar ¿con qué? Con el Señor, con su dirección. ¿Por qué? Porque nosotros somos creación de Él. Él nos creó, Él es nuestro Padre. Nosotros tenemos que contar con su dirección. Pero hermanos, ¿qué pasa? Que increíblemente hoy el pensamiento equivocado aún de muchos cristianos es que los rebeldes son aquellos que rehúsan escuchar la palabra de Dios. Pensamos que los rebeldes son aquellos que piensan que están en el mundo. Pensamos nosotros, no, es que esos son rebeldes porque están en el mundo, porque no escuchan la palabra de Dios. Pero de la rebelión a la que el Señor se refiere en este momentico, a la que le causa ese ay, ese dolor inmenso, ese dolor profundo, no es por los inconversos. En este momentico el Señor se está refiriendo, en esta ocasión, se está refiriendo a que a sus propios hijos, porque le estaba hablando a su pueblo. El Señor siente dolor, ¿por qué? Por sus propios hijos, y llama rebeldes a sus propios hijos, porque están prefiriendo hacer la voluntad según su fuerza y su sabiduría que colocar la voluntad de Dios en nuestra vida. Ya no le consultan, ya no le buscan, no le piden consejo, no le piden consuelo, sino simplemente están amontonando pecado sobre pecado. Hermanos, ellos como pueblo de Dios no solamente por experiencia propia, no solamente sabían que podían confiar en Dios, sino que ellos deberían confiar en Dios, porque Dios le había demostrado a lo largo del camino su poderío, su majestad, su misericordia. Ellos deberían confiar en Dios. En cualquiera que sea la situación, cualquier problema que tuvieran, cualquier situación, ellos deberían de confiar en Dios igual que tú y yo debemos hacerlo el día de hoy. Ellos no deberían actuar sin Dios, ni hacer sus planes sin Dios, ni tampoco tenían, y nosotros tampoco podemos perder, hermanos, la paciencia, porque esa es otra. Nosotros tenemos que confiar en Dios, colocar nuestros planes en Él, pedirle su ayuda, pedirle un consejo, pero tener paciencia. Nosotros no podemos desesperarnos y oramos y como la oración no nos contestó hoy, desecharla y seguir nuestra voluntad. Tenemos que tener, hermanos, ¿qué? Paciencia. Ellos tenían que tener paciencia. Tenían que esperar la respuesta. Ellos tenían que esperar la respuesta, hermanos. Y esta enseñanza es para muchos de nosotros el día de hoy. No podemos actuar locamente. No podemos amontonar pecado sobre pecado. No podemos hacer nuestros planes sin la voluntad de Dios. Y tampoco, hermanos, podemos perder la paciencia mientras que esperamos la respuesta de Dios en nuestra vida. ¿Qué sucedió en Éxodo con el pueblo mientras que Moisés bajaba del monte? ¿Se acuerdan qué sucedió? Éxodo 22, nos dice la palabra de Dios. Cuando el pueblo vio que Moisés tardaba en bajar del monte, la gente se congregó alrededor de Aarón y le dijeron: levántate, haznos un Dios que vaya delante de nosotros. En cuanto a ese Moisés, el hombre que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le había acontecido. No tuvieron paciencia. La impaciencia los dominó. La impaciencia llenó su corazón y dijeron: no sabemos de ese Dios, hace otro Dios. ¿Y qué pasa, hermanos, con la gente hoy en día? La gente hoy en día está exactamente igual. Supuestamente en la iglesia oran, piden oración, y como no se le cumple la oración, entonces vamos a ir al Señor que lee las cartas a ver qué tiene para mí. O vamos a ir a buscar al Señor del horóscopo a ver qué tiene para mí. No tenemos impaciencia, tenemos que esperar la voluntad de Dios. Eso le pasó al pueblo cuando Moisés no bajaba. Inmediatamente no, ese ya quién sabe qué le pasó, tarda con la respuesta, vamos nosotros a hacer nuestra respuesta. Se dejaron dominar por la impaciencia. Y es que la impaciencia, hermanos, es muestra ¿qué? De orgullo. Cuando somos impacientes es una muestra ¿qué? De orgullo, porque estamos, hermanos, elevando nuestro entendimiento, estamos elevando nuestra capacidad por el Dios que todo lo sabe, por el Dios que todo lo puede.
Cuando nosotros demostramos impaciencia para esperar la respuesta de Dios, le estamos diciendo al Señor, ¿sabe qué? Yo no confío en tu tiempo, mi tiempo es como más perfecto, yo soy más eficaz. Entonces, hermanos, estamos actuando ¿qué? Con impaciencia y dependiendo de que con orgullo. Y tenemos que nosotros, hermanos, comenzar a, ¿qué? A lidiar, a trabajar con la impaciencia. El Salmo 130 nos enseña cómo el salmista batalló con la impaciencia de su corazón. Si tú vas a la palabra de Dios, el Salmo 130, el versículo 5, dice la palabra del Señor, espero en el Señor, en Él espera mi alma, y en su palabra tengo mi esperanza. Salmo 135 dice, espero en el Señor, en Él espera mi alma, y en su palabra tengo mi esperanza. Hermanos, esperando en el Señor es una manera de escribir lo opuesto de la impaciencia. Cuando yo espero el Señor, estoy demostrando que no tengo impaciencia, que estoy siendo paciente. Estoy esperando el Señor, es lo opuesto de abandonar el Señor o lo opuesto de adelantarnos a los planes de Dios. Cuando soy impaciente, siempre o me adelanto a los planes de Dios o me aparto de Dios. Porque como Dios no está obrando en mi vida, voy a ver cómo lo soluciono yo. O como Dios no obró en lo que yo pedí, entonces ese Dios no me sirve. Voy a hacer mi voluntad. Ahora, leyendo este salmo, vemos cómo el salmista demuestra su paciencia mientras que espera la respuesta del Señor. Dice el versículo 5, espero en el Señor, en Él espera mi alma, y en su palabra tengo mi esperanza, hermanos. Es un juego de tres palabritas, pero nos dicen mucho. La fuerza que sostiene el salmista en paciencia es la esperanza, ¿verdad? Y la fuente de la esperanza es la palabra de Dios. Y en su palabra tengo esperanza. Y la esperanza es la fe en el tiempo futuro. Porque tú no vas a tener esperanza de lo que pasó, tienes esperanza de lo del futuro. Podrás ver la situación negra, oscura, podrás ver lo que sea, pero tú tienes esperanza. El Hebreos dice, la fe es la certeza de lo que se espera. Esperanza, entonces tienes esperanza, hermano. Así que lo que tenemos en el Salmo 135 es una ilustración de la manera de cómo nosotros podemos batallar con la impaciencia. Es fortalecer nuestra esperanza, fortalecer nuestra fe en Dios. Y la manera de fortalecer la esperanza en Dios es escuchar su palabra y creer en sus promesas. Esa es la única manera de nosotros fortalecer nuestra esperanza, nuestra fe. Cuando buscamos la palabra de Dios, cuando escudriñamos la palabra de Dios, cuando entendemos la palabra de Dios y cuando colocamos la palabra de Dios en práctica en nuestra vida. Y sobre todo, cuando creemos en sus promesas. Hay mucha gente que no cree en las promesas porque no suceden ya. Pero es que Dios no obra a nuestro tiempo. Dios tiene su tiempo. Él es el dueño del tiempo. Nosotros vamos amoldarlo a nuestra necesidad y a nuestro tiempo, ¿no? Ahora, volvamos a Isaías. Vemos que el pueblo de Dios, hermanos, estaba enfrentando una gran crisis. Los asirios le habían declarado la guerra a Judá. Y el poderoso enemigo estaba cercano, ya estaba llegando casi a sus fronteras. Estaba llegando con miles de carros. Pero ¿qué pasa? Que Judá parecía que su situación no tenía esperanza. Judá dijo, no tengo esperanza, viene el ejército, son millares, muchos carros, tiene un armamento tremendo. Sin embargo, Judá no recurrió al Señor en su crisis. Judá no recurrió, si tú vas a la palabra de Dios, te das cuenta que no recurrió. Ellos ignoraron a Dios y desencantaron. Ellos mismos quisieron hacer sus propios planes, ellos mismos hicieron sus propios planes. Primero dijeron, no, vamos a enviar embajadores a Egipto, ¿para qué? Para pedirle al ejército del faraón que nos preste sus caballos para la batalla. Segundo, ellos trataron de sobornar a Egipto, ¿para qué? Para que peleara por ellos contra Asiria. En resumen, de lo que estamos hablando, ellos basaron su fortaleza ¿en qué? En los malos.
¿verdad? Vean lo que dice Isaías 32, que se apartan para descender a Egipto y no han preguntado en mi boca para fortalecerse con la fortaleza del faraón, y poner su esperanza en la sombra de, ¿qué? De Egipto. Hermanos, el Señor nos está dando una advertencia en el versículo 3. Dice, el amparo del faraón o el rey de Egipto será vuestra vergüenza. Y el abrigo a la sombra de Egipto, ¿vuestra qué? Vuestra humillación. Miremos la advertencia. Cuando nosotros vamos a buscar al mundo, cuando vamos a buscar consejo del mundo, estamos buscando el consejo ¿qué? De Egipto, del faraón. Y el versículo 3 dice, el amparo de faraón o el rey de Egipto será vuestra vergüenza y el abrigo a la sombra de Egipto será ¿qué? Vuestra humillación. En otras palabras, tu impaciencia te va a producir una consecuencia que indeseada. La impaciencia nos lleva a tomar acción, a hacer cosas que vamos a arrepentirnos. Egipto no te abrigará, será que tu vergüenza, tu impaciencia se convertirá en ¿qué? En humillación. Y muchas veces nos pasa eso. Nosotros queremos adelantarnos al plan de Dios y tomamos acción y después nos estamos arrepintiendo. ¿Por qué? Porque estamos viendo que las circunstancias que estamos viviendo son totalmente adversas a las que no esperábamos. Y tenemos que pagar el precio porque todo tiene consecuencias. Hermanos, Isaías 20, versículos 1 al 6, describe una experiencia de Isaías para reforzarnos simbólicamente el mensaje para que Israel no debería depositar su confianza en la alianza con Egipto. Isaías 21 al 6 dice, en el año en que vino el jefe de los ejércitos a Asdod, cuando lo envió Sargón, rey de Asiria, y peleó contra Asdod, lo tomó. En aquel tiempo habló Jehová por medio de Isaías, hijo de Amós, diciendo, ve, quita la ropa áspera de tus caderas y descalza las sandalias de tus pies. Y lo hizo así, andando desnudo y descalzo. Versículo 3 dice, y dijo Jehová, de la manera que anduvo mi siervo Isaías desnudo, descalzo 3 años como señal y pronóstico sobre Egipto y sobre Etiopía, así llevará el rey de Asiria a los cautivos de Egipto y a los deportados de Etiopía, a jóvenes y ancianos desnudos, descalzos, descubiertas sus nalgas para vergüenza de Egipto. Y se turbarán y avergonzarán de Egipto su esperanza y de Egipto su gloria. Y dirá en aquel día el morador de esta costa, mirad, ¿qué fue de nuestra esperanza a lo que nos acogimos, buscando socorro para librarnos de la presencia del rey? Ahora, ¿cómo escaparemos nosotros? ¿Ustedes se imaginan la vergüenza de andar desnudos? Eso está diciendo la palabra de Dios, que así como ese ejemplo colocó el Señor de que Isaías andara desnudo por 3 años, así vamos a ser nosotros descubiertos en vergüenza, ¿no? Entonces, esto es una advertencia y una enseñanza para todos nosotros, para que coloquemos en práctica el día de hoy. Cuando hay obstáculos en el camino, cuando hay cosas que se presentan en el camino y el Señor dice, espera, más vale esperar. Más nos vale nosotros esperar y esperar en Él. ¿Por qué? Porque si nos adelantamos a consultar otras palabras o hacer otras cosas, nos convertimos en ¿qué? En rebeldes, en desleales. Y nuestros planes, nuestros propósitos probablemente no son como los planes, propósitos de Dios, ¿verdad? Entonces, cuando nosotros, dice la palabra de Dios, cuando nosotros nos adelantamos a hacer nuestra voluntad, estamos siendo ¿qué? Desleales y rebeldes. Ahora, a la luz de esta advertencia, hermanos, que Dios nos está haciendo de que consultemos todo con Él, de que lo coloquemos a Él en el primer lugar de nuestras vidas, debemos preguntarnos una cosa muy importante. ¿Es posible que estemos nosotros en rebelión contra Dios a pesar de que estoy llevando una vida de oración? Pregúntate tú. ¿Es posible que tú estés en rebelión contra Dios a pesar de que quieres una vida en adoración? Porque déjeme decir una cosa, hermano. Déjeme decir algo importante, hermano. Nosotros podemos orar, podemos ayunar, asistir frecuentemente a la iglesia, pero si no lo tenemos en cuenta primeramente a Él en todo, estamos convirtiéndonos en ¿qué? En hijos rebeldes. Y esta puede ser la razón por la cual estemos nosotros atravesando confusión y tengamos batallas en nuestro diario vivir día con día, día con día.
Yo puedo decir, yo voy a la iglesia, yo oro, yo leo la Biblia. Pero si tú no eres obediente al Señor, ni está en tu primer lugar, en tu corazón, déjeme decirte que estamos siendo, ¿qué? Desleales, rebeldes, y eso es lo que el Señor nos está hablando en su palabra. Entonces es bueno que nosotros nos hagamos esa pregunta. ¿Estoy yo siendo rebelde? ¿Estoy yo deshonrando al Señor? Porque yo oro, yo leo la Biblia, yo ayuno, yo a la iglesia. Pero tú colocas a Dios en tu vida todos los días en el primer lugar, o cuando la necesidad es grande. En el versículo 8 encontramos que Dios le dijo a Isaías que escribiera su dolor por la rebelión de Judá. Sería tanto el dolor y lo que sentía en su corazón que le dijo Isaías 38, le dijo: ve pues ahora y escribe esta visión en una tabla delante de ellos y regístrala en un libro para que quede hasta el día postrero eternamente. ¿Y para cuándo? Y para siempre. Dios estaba diciendo: quiero que todas las generaciones desde ahora y hasta el fin de los tiempos, incluyendo la tuya y la mía, sepan ese profundo dolor y esa profunda tristeza por este tipo de rebelión. Escribe esto, Isaías, ¿para qué? Para que toda la gente de todos los tiempos entiendan mi tristeza cuando confían en la provisión del mundo y no en mi provisión. Uno lee la palabra de Dios pero hermanos, ahí estamos viendo, hermanos, el sentimiento que tenía el Señor. Le pidió a Isaías: escríbalo y colóquenlo en un libro y con unas tablas para que todos se enteren, no solamente ustedes, sino las generaciones venideras, el dolor que siento en mi corazón, el dolor tan profundo que siento en mi corazón cuando ellos van al mundo a buscar consejo y no consejo de mí. Isaías 30, de 9 al 10, nos dice: porque este pueblo es rebelde, son hijos mentirosos, hijos que no quisieron oír la ley de Jehová, que dicen a los videntes: no tengáis visiones, y a los profetas: no os profeticéis a la verdad, sino decidnos cosas halagueñas, profetizar ¿qué? Mentiras. Aquí Isaías nos describe una lista terrible de consecuencias, hermanos, que tendrá para Judá el haber rehusado confiar en Dios como su guardador. Dice: tu rebelión causará que cierres tus oídos a la palabra de Dios. Ya no oirás las advertencias de los profetas. En lugar de esto, demandarás un evangelio suave. Algo que tú quieres oír, algo que tú quieres escuchar. Una predicación que engañosa, que justifique ¿qué? Que justifique tu rebelión. Y como despreciaste toda la corrección, te apartarás del camino ¿qué? De la santidad. Hermanos, vemos que finalmente ya Isaías declaró que Dios romperá todos sus muros de protección para los hijos que andan en rebeldía y que son desleales. Versículo 13 dice: por este pecado os será como grieta que amenaza ruina, extendiéndose en una pared elevada, cuya caída viene de pronto, repentinamente, y se quebrará como se quiebra un vaso de alfarero, que sin misericordia lo hacen pedazos, tanto que entre los pedazos no se halla un cascote que sirva para traer fuego del hogar o para sacar agua del pozo. Por tanto, os será ese pecado como grieta que amanece ruina. Hermanos, ese pecado de nosotros dejar al Señor a un lado, de sacarlo de nuestra vida, dice que amenaza a nosotros que ruina, cuya caída, dice, viene absolutamente repentinamente, y él romperá como se quiebra un vaso el alfarero, que sin misericordia lo hacen dividiéndolo en muchos pedazos. Y dice: voy a hacer esos pedazos, voy a quitarte de todos los ídolos, todo lo que tienes en tu vida, te voy a apartar. Hasta ahí, hermanos, es algo duro que el profeta Isaías está diciendo, ¿verdad? Es algo duro que está llevando a nuestra vida. Pero ahora veamos la noticia buena, porque todo tiene dos caras. Ahora veamos la noticia buena. En versículo 15, vemos que Isaías reveló el corazón de Dios lleno de compasión hacia su pueblo. Él le dijo a Judá: no tienes que vivir más en confusión, no tienes que pasar por este quebrantamiento súbito y repentino.
Dios ha provisto una salida para ti y para mí. Dice el versículo 15, dice, porque así dijo Jehová, el Santo Israel, en descanso y en reposo seréis salvos, en quietud y confianza será vuestra ¿qué? Fortaleza. Hermanos, buena noticia. Dice la palabra de Dios, porque dijo Jehová el Señor, el Santo Israel, en descanso y en reposo seréis que salvos, en quietud y confianza será puesta vuestra fortaleza. No necesitamos desesperarnos, no necesitamos angustiarnos, no necesitamos pensar que nosotros somos los que vamos a hacer las cosas. Dice la palabra de Dios que si estamos quietos, que estamos en reposo, dice que seremos salvos. Y en la quietud y la confianza estará vuestra fortaleza. Amén. Porque es mejor esperar el tiempo de Dios y no adelantarnos en el tiempo de nosotros. Amén. Porque vamos a acumular pecado sobre pecado. Entonces, hermanos, aquí nosotros encontramos el secreto de Dios. ¿Para qué? Para nuestra fortaleza espiritual. Es el secreto de Dios. Que estemos en quietud y que vuestra confianza será ¿qué? Nuestra fortaleza. No andemos como locos buscando de aquí para allá y para aquí y para allá. En estos días, hermanos, muchas personas, muchos siervos de Dios, porque vemos que son aún los siervos de Dios, corren desesperadamente buscando respuesta en seminarios, en conferencias. Vamos a las librerías cristianas, vemos esos estantes llenos de libros con títulos de los libros que nos da solamente de verlos como que nos provoca leerlos. Y vemos que toda la gente está buscando respuesta en esos lugares, pero no están buscando respuesta en Dios. No están buscando respuesta donde debe ser, en Dios y en el Señor y en su palabra. No necesitamos ir a las librerías a devorarnos toda esa cantidad de literatura que hay ahí. No, sino que no lean, pero como dijo el apóstol Pablo, pesen, no todo lo que lean es cierto. ¿Qué mejor que buscar nosotros nuestra fortaleza, hermanos, en el Señor y en su palabra? Dios ya nos ha dado una palabra en Isaías, hermanos. Dice, si no se vuelven al Señor como su fuente, sus luchas terminarán en confusión y sufrimiento. Si tú quieres seguir llevando palo, si quieres seguir llevando confusión y sufrimiento, sigue haciendo tu santa, bendita y perfecta voluntad. Si quieres encontrar la fortaleza y si quieres vivir en paz, comienza, hermanos, a andar ¿qué? En la palabra de Dios, en fe, en la voluntad de Dios, hermanos. Deseo terminar leyendo las promesas de la gracia de Dios para Israel, en este mismo versículo. Porque no todo es malo. El Señor también nos da su respuesta y vemos su misericordia. Isaías 30:18 dice la palabra del Señor. Sin embargo, Jehová esperará para tener piedad de vosotros. A pesar de todo será exaltado y tendrá a vosotros misericordia, porque Jehová es Dios justo, bienaventurados todos los que confían en Él. Amén. Hermanos, Isaías 30:18 al 26 son las promesas de Dios. Dice el versículo 1, sin embargo Jehová esperará para tener piedad de vosotros. Si el Señor espera, ¿por qué nosotros podemos esperar? Si el Señor es paciente para tener piedad de vosotros, ¿por qué nosotros no somos pacientes para la respuesta de Él? A pesar de todo, será exaltado y tendrá a vosotros misericordia. Eso es lo que llamamos nosotros del periodo misericordia. Porque Jehová es Dios justo. Bienaventurados todos los que confían en ¿qué? En Él. Versículo 19 dice, ciertamente, pueblo de Sion, que moras en Jerusalén, nunca más llorarás, pues el que tiene misericordia se apiadará de ti y te responderá al oír la voz de tu clamor. ¿Qué está diciendo? Que Él está dispuesto a escucharnos. Se apiada a nosotros al escuchar nuestro clamor. Versículo 20. Aunque el Señor os dará pan de congoja y agua de angustia, con todo tus maestros nunca más te serán quitados, sino que tus ojos verán a tus maestros. 21. Entonces tus oídos oirán detrás de ti la palabra que diga, este es el camino, anda por él y no te eches ni a mano derecha, ni tampoco desvíes a mano izquierda. 22. Tendrás por impura la plata que cubre tus esculturas y el oro que reviste tus imágenes fundidas.
los apartarás como un trapo asqueroso y les dirás, sal de aquí. Versículo 23. Y dará el Señor lluvia a tu sementera cuando siembres la tierra, y dará pan abundante y sustancioso como fruto de la tierra. Tus ganados en aquel tiempo serán apacentados en extensos pastizales. Versículo 24. Tus bueyes y tus asnos que labran la tierra comerán grano limpio, aventado con pala y con criba. Versículo 25. Y sobre todo monte alto y sobre todo collado elevado habrá ríos y corrientes de aguas en el día de la gran matanza, cuando caerán las torres. 26. La luz de la luna será como la luz del sol, y la luz del sol será 7 veces mayor como la luz de 7 días. El día cuando vende Jehová la herida de su pueblo y cure la llaga que le ha causado. Hermanos, con esto voy a terminar, que leyéramos las promesas que tiene el Señor para su pueblo cuando el pueblo escucha, cuando el pueblo se somete, cuando el pueblo se sujeta a la palabra de Dios. Con eso yo quiero terminar para que entendamos, hermanos, y nuevamente vuelvo a recalcar, es importante que nosotros tengamos al Señor nuestro Dios en el primer lugar. No importa cuál decisión tengas que tomar, no importa qué sea atravesando, es grande o pequeña, no importa si simplemente es decisión de salir a la calle, hermano. Pon al Señor tu Dios en tu plan. Pon al Señor en tu plan. Tú no sabes después de la puerta que encuentras. Y es mejor ir con Dios que ir solo. Si Dios está conmigo, ¿quién contra mí? Entonces, hermano, hay de los hijos que se apartan. Yo, de mi parte, quiero decirle que ese día que estaba preparando esta enseñanza, sentí tristeza en mi corazón. ¿Por qué? Porque no sabemos cuántas veces nosotros ofendemos a Dios. Cuántas veces lo hacemos sentir tristeza en su corazón cuando lo ignoramos. Pensamos que es una tontería para nosotros, pero para Dios no. Dios es un Dios celoso. Oremos, hermanos. Amado Señor Dios, Padre bueno, damos gracias, Padre Santo, por este día, Señor, que nos ha regalado, Señor, por esta enseñanza, Señor, que has traído, Señor, hoy a tu casa, Señor. Queremos pedirte